todos y todas, bienvenidos y bienvenidas, para que juntos gocemos de la comunión de los santos y para que estudiemos la palabra de Dios, la palabra que nos confronta, que nos exhorta, la palabra que nos instruye, que nos corrige, pero que nos llena de esperanza. La palabra que limpia de todo pecado. Porque la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne, vino y habitó entre nosotros. Este mundo por él fue hecho y en el mundo habitó. Y la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por él y para él, y que sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Así que es el Hijo de Dios, nuestro Dios. Continuamos nuestro estudio del libro o carta a los Romanos. Hoy comenzamos en el capítulo 9 y espero que podamos llegar al versículo 5, que de hecho es la introducción de este capítulo. ¿Lo tienen? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Oramos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, en esta mañana damos gracias por este privilegio que tenemos, cada uno y cada una con entusiasmo vinimos a reunirnos en tu casa de oración para adorarte, anhelando alcanzar esa bendición de ser adoradores en espíritu y en verdad, porque tú eres verdad y tu presencia es real, eterno Dios. Como tu palabra dice, todos los sacerdotes, siervos del Dios viviente, oren, clamen, lloren, vivan entre la entrada del templo y el santuario y digan: perdona Jehová a su pueblo. Así esta mañana te pido perdón a este pueblo y míranos con ojos agradables y acepta la reconciliación y concédenos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos llene de tu presencia, que esa unción poderosa descienda como rocío sobre cada hermano y cada hermana, y mientras yo predico tu palabra, agarrame las vidas y haya milagros, prodigios, sanidades, y tu nombre sea glorificado. Cada persona que escuche en cualquier tiempo o vea esta enseñanza sea bendecida y bendecida y alcances para salvación a él, a ella y a sus familias, tal como a este pueblo en general. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Aquí encontramos plena identificación de la nación de Israel. En
encontramos aquí alusión a la Israel física y a la Israel espiritual, a los hijos por la carne y a los hijos por la promesa. Aún muchos pueden ser descendientes directos o consanguíneos de Israel, pero no son israelitas por el hecho de que desecharon las promesas. Aquí lo dice, es que en Isaac serán benditas todas las naciones. La bendición viene de Isaac. Hay, si usted se da cuenta, 3 promesas. Abraham, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Si las estrellas del cielo se pueden contar, entonces podría contarse tu descendencia. Pero hay otra promesa. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y hay otra promesa. Tu descendencia será como las arenas del mar. Oiga usted la promesa de descendencia. 3 promesas grandes, 3 pueblos. Y estamos hablando del pueblo de Dios siendo benditos en la simiente de Abraham. Estamos hablando de los árabes y estamos hablando de los israelitas. Entonces, hermana y hermano, es necesario distinguir cuando se habla de un pueblo y de otro, y cuando se habla de las promesas para un pueblo y para el otro. Ahora bien, Dios ha tenido un trato especial para su pueblo Israel. Pero el hecho de que Dios trató con Israel en el pasado no fue por sus cualidades ni tampoco por sus esfuerzos superiores, porque hay que ser sincero que es una nación poderosa. Si ustedes se dan cuenta, desde su formación o desde su multiplicación en Egipto, los egipcios mismos llegaron a tenerle temor y se dieron cuenta que era un pueblo más fuerte que ellos, más numeroso que ellos, y por eso les pusieron capataces que los esclavizaron, porque es un pueblo fuerte, es un pueblo poderoso. Pero no es por eso que Dios ha dado un trato especial a Israel. Ahora bien, ¿cómo es que ha sucedido todo lo que ha pasado con Israel? ¿Por qué? ¿Porque ellos lo eligieron? No. Todas las acciones de Dios se basan en su propia y soberana voluntad. Por lo tanto, todo lo que vivió Israel y todas las promesas a Israel es real, pero es el prototipo de las promesas o de la vida de la iglesia de Jesucristo. Dios actúa por medio de la misericordia en sus tratos con Israel y con todos los demás. Es por su misericordia y con su misericordia. Cuando digo que ese trato es así lleno de misericordia para ellos y para todos los demás, estoy diciendo que usted y yo estamos incluidos. ¿Lo creen? Necesito hoy oído de discípulo, espíritu educable y corazones agradecidos por lo que nos ha pasado. Muchos desearon este momento, pero no tuvieron la oportunidad. Nosotros estamos en la recta final. El arrebatamiento de la iglesia está hoy más cerca que nunca.
el día del arrebatamiento. O tal vez algunos pocos ya se hayan ido o nos hayamos ido. Pero aquí mismo hay personas que tendrán esa experiencia única y verán ese día que desearon los apóstoles, los discípulos, todos los de la iglesia primitiva y aquellos grandes hombres, que el pregonar el evangelio les costó lágrimas, sudor y sangre. Tal como Pablo lo vemos hoy aquí en el capítulo 9, con una angustia tremenda. Estaba devastado, se sentía como confrontado, como señalado y acusado. Y quizá eso era lo que había pasado. Lo descubriremos a la luz de la palabra. Verso 1 del capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento. Cuando una persona hace énfasis en algo, como decir yo no miento, yo no fui, yo no soy culpable, es porque algo está pasando. Le están acusando, le están sindicando, le están confrontando, le están difamando. Entonces él dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué? Que no miento, que lo que digo es verdad. Traducir esta palabra, o en otra versión dijera o dice, como creyente que soy en Cristo, digo la verdad, no estoy mintiendo. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Sabemos que Pablo era como ustedes y yo debemos ser amantes de la verdad. Pero ¿por qué tiene que hacer énfasis en que él no miente? ¿Por qué pone testigos? Oiga, testigos indubitables tales como la conciencia y un testigo superior tal como el Espíritu Santo. Es porque al momento de escribir esta carta estaba siendo acusado de ser un enemigo de su propio pueblo o de sus propios hermanos o de sus propios parientes. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo lo sabemos? Cuando vamos a Hechos capítulo 23 versículo 12. Oiga lo que dice: cuando fue de día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición. Oiga cómo lo hicieron. Se reunieron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Oiga usted, eran sus hermanos, era su raza, era su gente, y por eso él decía, verdad digo en Cristo, no miento. Es porque estaba acusado, aunque debemos hacer énfasis en que esta palabra, verdad digo en Cristo, o asegurar algo en la presencia de Dios, o asegurar el Espíritu Santo y yo estamos de acuerdo, o el Espíritu Santo está de acuerdo. Verdad es esta, en verdad os digo, eran palabras favoritas o expresiones favoritas de Pablo. Pero ¿qué era esa verdad que él estaba haciendo conocer? ¿Cuál es ese sentimiento que quería que conocieran tanto la iglesia primitiva como ustedes y yo? Lo que dice el verso 2: que tengo gran tristeza y continuo dolor, permanente dolor en mi corazón. Oigan ustedes, un dolor del corazón. No hay una pastilla, ni en este tiempo, mucho menos en aquel tiempo, que diga para el dolor de corazón.
excepto algunos tratamientos que hay cuando las personas tienen problemas cardíacos, pero eso es distinto. Lo común es que usted encuentre cualquier pastilla que diga para el dolor de cabeza, ¿verdad que sí? Pero usted no va a ir allá a la tienda y decir, mire, véndame una pastilla para el dolor de corazón. Nadie le va a vender así de fácil. Con el corazón nadie juega, ni los médicos. No es así de sencillo. Ay, mire, tengo dolor de corazón, tiene ahí una pastilla. Sí, aquí está, mire, tómese dos salandrios, tómese dos aspirinas fuerte y ya va a estar bien. No, nadie juega con el corazón. Pero oiga lo que él estaba diciendo, que tengo dolor permanente en mi corazón. ¿Qué es lo que estaba pasando? Primero, por el comportamiento de sus hermanos, de su raza, de sus amigos. Y para nosotros es difícil comprender o apreciar adecuadamente esta angustia que Pablo estaba sintiendo, oiga, por su propio pueblo. Se puede decir que la paciencia a la luz de la persistente persecución de que él era objeto o que él estaba sufriendo es una prueba de ese sentimiento, tal como sucedió con Moisés. Vemos un sentimiento parecido por su pueblo como el que tenía Pablo. A pesar de esto, Pablo sabía el sentimiento que tenía ese pueblo, tanto por Cristo como por la iglesia, porque él era testigo. Es más, lo decían por experiencia propia, porque no hay nada más que nos asegure a nosotros de algo que puede suceder en las personas cuando por experiencia ya ha pasado por nosotros. El comportamiento o el sentimiento que tenía su pueblo era tan real y él lo conocía porque él mismo había pasado o vivido, ¿verdad?, de esa misma manera. Él dice, era un fariseo. Es más, dice él, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. Era un verdadero líder, un hombre bien preparado, un hombre respetado. Pero ahora él había conocido a Cristo y anhelaba que también aquellos que eran, por así decirle, sus compañeros de milicia, sus compañeros de credo, su familia, su gente, su sangre, también conocieran a Cristo como él lo había hecho. Verso 3. Vemos ahora más intensamente el sentimiento que había en él por su gente, tanto así que deseaba algo que era imposible, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ustedes saben que un anatema está bajo maldición. La Biblia dice, el anatema es maldito. Si traducimos esta palabra, hacemos exégesis a esta palabra o interpretación a nuestro lenguaje o un lenguaje actual o otra versión, significa hasta quisiera yo estar bajo maldición. Hasta yo mismo quisiera estar bajo maldición o destinado a la destrucción o a la perdición, separado de Cristo. ¿Cómo así? Quisiera estar en esa condición con tal que así pudiera favorecer a mis hermanos. Si es que de esta manera pudieran ser salvos mis hermanos, los de mi raza, los de mi sangre. A eso hace referencia, aunque
Pablo aquí lo que estaba haciendo solamente era expresar un sentimiento excesivo por el amor y la pasión que sentía porque su gente pues se salva. No es que realmente deseara estar separado de Cristo, porque ustedes saben lo que él había dicho en el versículo 38 y en el versículo 39 del capítulo 8. Eso a ustedes se les quedó seguramente grabado en su memoria, está apuntado con tinta indeleble ahí en su mente, no necesitan una hoja. Dígame alguien qué dice el versículo 38 y 39 del capítulo 8, porque es lo último que estudiamos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Hay un sentimiento de adhesión, hay una convicción sólida, ¿verdad? Que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo o lo profundo, nada, ¿qué dijo? No, solo dígamelo, no lo lea. Nada nos separará del amor de Cristo. Entonces, ¿por qué él dice, yo mismo deseara ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne? ¿Por qué dijo esto? Estaba expresando el querer profundo de que se convirtieran, tal como Cristo, por ejemplo. No lo podemos comparar a 100%, pero ese sentimiento sí se puede acercar. Que Cristo, siendo el Hijo de Dios, y Dios amando tanto a su Hijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos santos en Él, nosotros los pecadores. Dice que Él padeció por nosotros muerte, y muerte de cruz. En otra versión, muerte de maldición, porque está escrito, maldito el que cuelga en un madero. Entonces, cuando nosotros vemos que Pablo dice, yo mismo deseara ser anatema, está diciendo, yo mismo deseara estar en maldición o bajo maldición con tal que se pudieran salvar estos. Sin embargo, solo un sentimiento, porque no era posible considerando la soberanía del Señor y considerando la firme convicción, la sólida convicción que Pablo tenía de la unidad con Cristo por su fe en Él. ¿Lo creen? Sí. Pero ahora yo les pregunto, ¿realmente ustedes tienen esa convicción? Les digo esto porque hay personas que con solo que uno predique algo fuerte agarran camino y se van. Y ahí dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, nada, absolutamente nada me separará del amor de Cristo. Aleluya. Pero si hay gente que agarra camino y se va, con solo que le digan vete a ayunar, empiezan a pelearse con los demás. Con solo que diga venga usted seguido al culto, dice mejor me voy para donde no me exijan. Mejor me voy porque aquí me están exigiendo mucho. Aquí me ponen a orar mucho. Aquí quieren que yo ayude, aquí quieren que yo vigile y yo no quiero hacer nada de eso. No, claro, y su carne, ¿qué va a querer hacer eso? ¿Y qué va a querer la carne? ¿Acaso le gusta a la carne las cosas de arriba? La carne mira hacia abajo porque es de aquí abajo, porque es materia, porque es polvo. Pero el espíritu mira hacia arriba. Pero cuando su espíritu es prisionero y solamente es utilizado para respirar y para tomar decisiones y malas decisiones, entonces, ¿cómo puede esta persona querer las cosas del espíritu si el hombre carnal no entiende al hombre espiritual? Ni tampoco las cosas espirituales, porque han de discernirse espiritualmente.
El hombre carnal solo ve las cosas carnales y quiere las cosas carnales. Y usted le dice, venga y ore unas sus 4 horas aquí. Y le dice que no. Venga y ayunemos en comunión. Dice que no. Y oiga, para todo encuentra fundamento en la Biblia. Lo primero que le va a decir, no, yo no tengo que ir a ayunar ahí, porque dice que cuando yo ayune, que ese día me tengo que lavar la cabeza. Pero no entiende para quién es esa palabra. Porque Isaías 58 era una palabra que se le estaba dando a los judíos, porque ellos eran hipócritas en ese momento. Hacían ayuno, pero ellos demudaban su rostro, andaban así, con cara de, ay, estoy ayunando, y apretados el estómago para que todo el mundo viera que estaban en ayuno. Porque ellos buscaban gloria de la gente, querían ser famosos, querían que la gente supiera que estaban en ayuno. Y además, cuando dicen, ciérrate a tu aposento y clama a tu Dios en secreto, es porque tenían una adicción, porque tenían una obsesión por orar en las calles. Se paraban en las calles y oraban de pie, y lo que querían era que la gente los mirara que oraran, pero ellos en secreto no tenían comunión con Dios. Pero esa no es una prohibición para que juntos oremos. No. La Biblia nos manda a tener comunión. No dejeos de congregar como muchos lo tienen por costumbre. Además dice que donde está la comunión, ahí envía Jehová. ¿Qué? Bendición. ¿Y qué más es la promesa? Vida eterna. Entonces, hermana y hermano, cualquier persona carnal va a encontrar o utilizar versos aislados, hacen teología de 1 o de 2 versos para fundamentar su frialdad. Aún el gobierno empiezan a corromperse, hicieron tantos actos atroces y luego crearon leyes para que los defiendan, donde es prohibido, donde la ley no permite que los corruptos sean encarcelados. Es tremendo. Así es la persona que no quiere obedecer al Señor. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Tengo un sentimiento, yo estoy netamente adherido al Señor y no hay nada que me separe. Pero adelante vemos expresando un sentimiento y dice, yo mismo quisiera estar como anatema, ser anatema, estar bajo maldición, estar sin esperanza, estar destinado a destrucción, tal como Cristo, no siendo pecador, murió como el más vil pecador. Pero para Pablo ya no era posible, porque alguien había hecho eso. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Cristo. Ya no era necesario que Pablo lo hiciera. Por eso él no dijo, yo lo voy a hacer. Él dijo, yo quisiera. Pero ya no es posible. No. Ya no. Porque ya lo hizo Cristo. Y ellos solo tienen que adherirse a ese plan de salvación. Entonces, nos damos cuenta que en realidad no era algo que deseara él para volver atrás. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. También podría decirse que aunque él lo hubiera deseado, de todas formas Dios nunca se lo hubiera permitido. Por lo que vimos en la enseñanza anterior, que el pastor no va a dejar perdida a ninguna de sus ovejas. ¿Se recuerdan? Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, nada, ni ángeles. ¿Por qué ángeles? Porque dijo Pablo, si un ángel, aun si un ángel viniera predicándote un evangelio distinto al evangelio de Jesucristo, tenedle por anatema, tenedle por maldito. Y me miran así con cara de fariseo, ay no, qué palabra está diciendo. No dice la Biblia. Lo que usted no tiene que hacer es maldecir a nadie, porque la Biblia dice que ningún maldiciente heredará el reino de los cielos. Pero si la Biblia hace referencia a eso, es porque tenemos que predicar y enseñar, ¿verdad? También se puede decir que Pablo estaba expresando lo que hubiera sido capaz de hacer por amor a su pueblo, si hubiera dependido de él para que su pueblo se salvase. Pero hago énfasis en esto, que
Él sabía perfectamente. Le digo esto para que no vayan a cometer esos errores, porque si hay gente que aprende a andar diciendo cosas que porque vio que él lo dijo Pablo, yo también lo digo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Oiga ustedes, ¿por qué dijo Pablo eso? Porque Pablo tenía esa firme convicción y porque estaba enfrentando una situación difícil. Pero ¿sabe una cosa? La gente aquí, la iglesia hoy día dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo cuando está feliz? Cuando está tranquilo, cuando está sano, cuando no tiene problemas con nadie. Pero medio tiene un problema. Este versículo ni siquiera le viene a la mente. Pero Pablo lo dijo en medio del problema, en medio de la persecución, en medio de la dificultad. Entonces, quiero que quede bien clarito esto, que él, lo que estaba diciendo en este versículo, era un planteamiento personal, pero él sabía que debido a la soberanía de Dios y al amor, el amor indubitable, el amor firme, el amor ágape de Dios, ¿verdad?, no lo permitiría. Era imposible ser separado de Cristo, por lo que él había dicho en el versículo 38 y 39 del capítulo 8. Pero yo le mencioné a ustedes que Moisés tuvo este sentimiento parecido, y a Moisés sí se le dio respuesta. A Moisés sí se le dio una respuesta. Y vayan a ver Éxodo 32, 31, 32 y 33. Y dice el 31: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro. Oiga, esto sucedió cuando Moisés va a recibir las tablas de la ley a la cúspide del monte Sinaí. Entonces, cuando él viene, Josué dijo: alarido hay en el pueblo, ¿no será que nos están atacando? ¿No será que los invadieron? ¿No será que enemigos? Y dijo Moisés: yo no escucho alarido de angustia, de lloro o de lamento. Yo oigo alarido, oiga eso, de adoración. Estos están peleando, se pensó luego. Entonces, ellos se habían hecho un becerro de oro, y las mujeres, oiga, las mujeres patearon las uvas y sacaron vino y se emborracharon y ofrecieron, oiga, culto, sacrificio a su becerro. Entonces le está diciendo aquí: este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro. Te ruego que perdones ahora a su pecado, y si no lo perdonas, bórrame del libro que has escrito. Oiga, si usted está leyendo la Reina Valera, dice: y si no, ráeme de tu libro. Raer es quitar. Entonces, esta versión dice: bórrame del libro que has escrito. Bueno, Moisés sabía perfectamente que Dios tenía un libro escrito. Como hoy nosotros, con más exactitud, sabemos que la Biblia dice que hay un libro de la vida, y que todos los que están inscritos en el libro de la vida, oigan, tenemos parte, tenemos herencia en el reino de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero yo les digo a ustedes hoy que vienen así, pero bien extraño. Amén. Su nombre es. Imaginen que cuando lleguen allá le digan: tu nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar si su nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿Y si su nombre está escrito en el libro de la vida? Podrán entrar en el reino de los cielos, ¿verdad que sí? Hermana y hermano, usted tiene que tener el gozo de la salvación. Es que la salvación se siente. La libertad se siente. La liberación, la salvación se siente. ¿Por qué? Porque tenemos garantía. El Espíritu nos fue dado por arras, por garantía de que ustedes y yo somos salvos por fe. Desde ahora, por la gracia de Cristo. Entonces, ¿qué cosa estaba pidiendo Moisés? Quítame de tu libro, bórrame de tu libro, ráeme de tu libro.
¿Cree que Moisés no sabía las consecuencias de ser quitado del libro de Dios? Claro que lo sabía. Pero ¿por qué pedía esto? Era una forma de expresar el dolor, el sentimiento, la tristeza, oye, el desconsuelo de que este pueblo se rebeló y que ahora ya hayan sido borrados del libro de la vida. Y él dice, perdónalos para que estén en ese libro, y si no, quítame a mí también. Pero aquí sí le da respuesta a Dios. Mire el verso 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Y si lo quitan de un libro, lo tienen que poner en otro, ¿no? Así como aquí. Le quitamos del libro de miembros activos y le anotamos en otro libro. Si ya se fue al mundo, le ponemos en un libro con letras moradas que significa muerte. Jeremías 17:13. Oiga lo que dice entre signos de admiración. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Oiga, qué pena es dejar al Señor. Qué pena dejar al Señor. Por eso es que cuando Adán pecó y huyendo entre los árboles del huerto escondíamos. Por eso es que los que se van de la iglesia después se les esconden a uno. Andan huyendo. Se les esconden y se portan así defensivos. Y hasta son bíblicos y hasta le predican a uno cuando les va a dar la palabra. Y buscan excusas y acusan a todo el mundo. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Por qué serán escritos en el polvo? Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¡Wow! Dejaron a Jehová manantial, fuente de agua viva. Y son escritos en el polvo. El polvo está en el desierto. Y dejaron la fuente de agua viva. Y ahora hay que inscribirlos en el polvo. ¿Y para qué los inscriben en el polvo? Para quemarlos después. Ay, será hermano tan drástico. Sí. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Ah, pero en el cielo, hermano, nosotros estamos en la tierra y esas personas son escritas en el polvo de la tierra. Pero vamos a ver el segundo párrafo. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se dan cuenta? Y si usted lee un poquito adelante, 2 versos adelante, en el verso 12 se vuelve a repetir esto. Así que solo en esos 2 versos podemos asegurar que la palabra, sin lugar a dudas, está diciendo el destino de aquellos que son inscritos en el polvo, y porque fueron raídos del libro de Dios, porque lo dejaron a Él. Hermana y hermano, ninguno que poniendo la mano del arado vuelve hacia atrás está apto para el reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos se necesita aptitud, y esto es capacidad. Y la Biblia dice que el Señor conoció, lo predestinó, pero también lo capacitó. Así que usted ha recibido una capacitación. Pregunte si usted está capacitada, si usted está capacitado. Si por cualquier cosa usted es como caña, entonces ustedes necesitan un cambio de personalidad. Usted necesita nacer de nuevo. Vamos a leer de una vez el 4 y el 5, solo para reconfortarnos, porque tengo que explicar uno por uno, párrafo por párrafo y palabra por palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces leamos. Y voy a repetir el 3 para que usted pueda entender el 4. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Oiga, ¿a quiénes se refería? Que son israelitas, de los cuales es la adopción. De ellos es la adopción. ¿A qué se refiere la adopción? Nosotros somos hijos de Dios por la adopción del Espíritu. Entonces, de ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
pero de ellos son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Y quién es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, y se confirma. Amén. Así es, no hay duda, es verdad. Todo eso significa el amén. Aquí en estos versículos encontramos varios aspectos, más específicamente 8 aspectos a considerar uno por uno. El primero es la adopción. Israel es la única nación a la que Dios llamó mi hijo. Lo podemos probar a la luz de la palabra. Éxodo 4:22. Entonces dirás al faraón, oiga lo que dijo el Señor. El Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Oyó lo que dijo Dios? ¿Y a quién se lo mandó decir? Se lo mandó decir a faraón. Israel es mi hijo, es mi primogénito. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Oiga lo que es Israel. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Por eso en la introducción yo les dije que Dios ha dado un trato especial a Israel, pero no porque sean superiores, porque sean mejores o por sus propias fuerzas, sino porque su voluntad, su soberana voluntad se mueve con su misericordia o por su misericordia. Sus propósitos, sus planes, sus acciones se mueven bajo su soberana voluntad. Es decir, nadie le impone a Dios otra voluntad que no sea la suya. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ningún otro pueblo es especial. Usted dirá, hermano, pues Estados Unidos sí. No. Dice el Señor que te ha escogido a ti, Israel, para hacerte un pueblo santo, un pueblo especial, más que todos los pueblos, que todas las naciones, que todas las potencias, no importa. Tú eres un pueblo especial, está diciendo Dios aquí. En Oseas 11:1, oiga la expresión. Cuando Israel era muchacho, dice Jehová, yo lo amé. Díganme ustedes si se ha expresado de otra nación así. No. Y de Egipto llamé a mi hijo con mano poderosa y fuerte. Oiga, Moisés fue a llamarlo. Deja ir a mi pueblo. Israel es mi hijo, es mi primogénito. Déjalo ir para que me sirva. No quiero, dijo Faraón, mándame una plaga. No quiero otra plaga, no quiero otra plaga, no quiero. Pues mándale los hijos a él. Pero a mi hijo lo va a salir. ¿Qué le parece? ¿Será que así dice, hermano? Sí, porque si le empiezo a resolver todo, usted se me duerme. Así es Dios. Israel ha tenido un trato especial. Es hijo. De ellos es la adopción. Dios estaba aquí hablando de individuos. Estaba hablando de ciudadanos, estaba hablando de personas, estaba hablando de una nación, estaba hablando de un pueblo, estaba hablando de Israel, los descendientes de Abraham. No estaba hablando de individuos. Se refirió a la nación como si fuera su hijo, y Dios nunca a ninguna otra nación no se lo dijo ni se lo dirá. La adopción entonces pertenece a Israel sin lugar a dudas. Segundo aspecto que tenemos que considerar, la gloria. ¿A qué se refiere la gloria? Se refiere a la presencia física de Dios que estaba con ellos. Ustedes se dan cuenta lo que sucedía en el tabernáculo de reunión y más adelante en el templo. ¿Cómo sabemos esto? Moisés dice que primero estaba el tabernáculo de reunión allá dentro estaba allí adentro del campamento, pero cuando ellos ya pegaron todo sacó. Y cuando Moisés salía, iba a adorar, la gente salía de sus chapas y
quedaban mirando cuando Moisés iba a adorar, y estaban mirándolo hasta que él entraba, y de ahí adoraban de lejos. Oiga, hermana y hermano, pudiendo estar adentro ellos, pudiendo estar cerca, de lejos miraban. Qué triste mirar de lejos la presencia de Dios, que está sobre otros, que está en otros, que está con otros. Qué triste es. Y uno por desobediente, uno por portarse mal, no goza de la presencia de Dios. Qué triste es. Qué triste es estar lejos de la presencia de Dios y otro gozando, aleluya, gloria a Dios. Y mire cómo estaba la hermana. Mire, para la hermana que cantó los coros aquí, para ella era rico, se sentía delicioso para usted, hermana. Pero para otras personas usted es una loca. Así como lo oye. Sí, así dice la Biblia. Es que para las personas que no entienden eso, los que están lejos, viendo, miren, allá va Moisés, de lejos mira. Y Moisés entraba y la nube estaba sobre el tabernáculo. Entonces la gloria de Dios se refiere a la manifestación, oiga, a la presencia física de Dios a través de una nube, a través, oiga, de una columna de fuego cuando estaban saliendo de Egipto y venían, ¿verdad?, por el desierto hacia la tierra prometida. Claro que se quedaron pagando 40 años por su desobediencia. ¿Y por qué se tardaron 40 años para entrar a la tierra prometida? Porque 40 años se lleva una generación para ser corregido, para ser cancelado. 40 años. Y dijo, ninguno de los que tienen menor a tantos años perecerá, pero todos los que tienen arriba de 20 años, esos no van a salir, van a estar postrados en el desierto. Sí, porque sus nombres fueron escritos en el polvo. ¿Dónde estará escrito su nombre, hermana y hermano? ¿Dónde estará? Allá va Moisés a adorar desde lejos, miren. Algunos con envidia y otros enojados. Y otros sorprendidos. Y nunca anhelan eso. De lejos les gusta estar. Qué tristeza. ¿Será, hermano? Sí. Era tanta la presencia de Dios que a veces ni el mismo Moisés podía entrar. Éxodo 40 lo encontramos, pero vamos a leer el 35 nada más. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. ¿Qué les parece? Entonces la gloria se refiere a la presencia física de Dios a través de esa nube. Los israelitas fueron y son el único pueblo que ha tenido la presencia de Dios visible. Son el único pueblo que ha tenido la presencia de Dios visible. Hermano, ¿y nosotros tenemos la presencia visible de Dios? No. Nosotros no tenemos la presencia visible de Dios. Ninguna otra nación tuvo ese privilegio. La iglesia tampoco lo tiene. Entonces, hermano, nosotros tenemos por arras, por garantía, el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará con ustedes, estará sobre ustedes, estará en ustedes cuando entendamos la Escritura. De tres maneras: sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. El Espíritu. Así que por eso es que no tenemos la presencia de Dios visible, porque el Espíritu Santo es el que habita en cada creyente y convierte en la realidad al Cristo viviente en nuestras vidas, ¿verdad? Al Cristo viviente que hoy está sentado a la diestra de Dios. Así que no hay duda, Dios le dio a la nación de Israel la gloria y eso nos identifica. Vamos al tercer aspecto, el pacto. Dios hizo ciertos pactos con la nación de Israel y no tiene la menor intención de dejarlo sin cumplimiento. Él va a cumplirlo porque Dios es Dios de pactos y Él nunca rompe con su palabra. Él dijo que ellos serían bendición para todos los pueblos y lo ha sido. Por eso usted está aquí como un pueblo santo, como un pueblo bendito. Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David y con la nación y no lo ha hecho con ningún otro pueblo. ¿Qué le dijo a David, por ejemplo?
que el Mesías vendría de su descendencia y por eso se le llamaba hijo de David. ¿Dónde lo encontramos? En Mateo capítulo 1, versículo 1, en Mateo 9, 27, Mateo 12, 23 y Mateo 15, 22. Aquí encontramos 1, 2, 3, 4 citas, al menos 4 citas donde se le llamaba el hijo de David, pero sobre todo voy a leer solamente el 1 de Mateo, porque aquí está realmente, oigan, el comienzo de la genealogía de Cristo. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. David, hijo de Abraham, oigan, tenía un hijo, un descendiente de él, y era Jesucristo. En la carne vino de Israel, en la carne era descendiente de David. Así que entonces a él le pertenecen los pactos. ¿Tienen duda? ¿Creen eso? Entonces vamos para adelante. Y luego dice la ley, una referencia a la ley. Como número 4, entonces la ley mosaica le fue dada a la nación de Israel. ¿Creen eso? No, ¿verdad? Entonces se lo leeré. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice Dios. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Oiga, este es uno de los mandamientos de la ley. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Oiga, preguntas locas que uno escucha. ¿Y usted por qué no guarda el sábado como el día de reposo? No guardo el día de reposo, el día sábado, porque yo no soy judío, porque yo no soy descendiente de la nación de Israel. Es la respuesta que usted tiene que dar. ¿Lo creen? Pero también otros preguntan, ay no hermano, pero es que Dios ha cambiado el día de reposo, de sábado a domingo, porque Él fue crucificado el viernes y estuvo ahí en la tumba el sábado, y el domingo de resurrección, ya va a venir el domingo de resurrección. Dejen de andar en eso. Él cambió el día de reposo y es el domingo el santo. Nunca la Biblia dice eso. No es verdad. El Señor no ha cambiado el día de reposo a día domingo. No. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado? A usted lo cambió. A usted la cambió y ahora usted es nueva criatura. Ahora usted tiene una relación con Él. Y esa nueva relación es porque usted es nueva criatura, porque ha nacido de nuevo, porque tiene una nueva naturaleza. Y la ley mosaica entonces, donde dice que hay que guardar el día de reposo, ¿a quién le fue dada? Pues a ellos, porque de ellos es la ley. A Israel. Solamente a Israel. ¿Será, hermano? Sí. Aquí vamos a ver en 2 de Crónicas 6:16 la promesa que a David no le faltaría quien se sentaría en su trono, y también aquí con respecto a que el Señor les ha dado la ley a ellos. Vamos a leer 2 de Crónicas 6:16. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, dice. No faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley. Oiga lo que había dicho Dios, como tú has andado delante de mí. La ley fue dada al pueblo de Israel, la ley de Moisés. A nosotros nos fue dada la ley de la gracia. Nosotros fuimos alcanzados por gracia. Ellos tuvieron un tiempo que la promesa era que tenían que cumplir la ley si querían que Dios estuviera cerca de ellos. Y si esto hacían, le fue dicho a David, no va a faltar un descendiente tuyo que se va a sentar en tu trono. Salomón hace el reclamo de esta promesa y Dios se lo cumplió. Y así sucesivamente. Y Dios bendijo a todos los que cumplieron la ley, se apegaron a la ley, aunque la Biblia dice que nunca lograron a cumplir en su cabalidad. Mas ahora nos ha sido dado a nosotros, oiga, un
un instrumento de salvación y es el Evangelio por la gracia de Cristo. ¿Comprenden eso? Amén. Entonces vamos al siguiente aspecto. El número 5 es el culto. Una referencia al culto, o sea, al servicio de Dios. Ustedes se recuerdan acerca de la función y del privilegio que tenía la tribu de Leví, ¿verdad que sí? Vayan a Éxodo 19:6. Ellos tenían que ser un reino de sacerdotes. Se lo prueba la luz de la palabra. Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que vas a decir a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos que la nación hoy día abandonó al Señor. Pero díganme ustedes, si ellos abandonaron su oficio, si ellos abandonaron al Señor hasta cierto punto, ¿será que Dios abandonó su propósito? ¿Creen que Dios los abandonó a ellos? No, Dios nunca va a dejar de cumplir su propósito, Dios nunca va a dejar de cumplir sus promesas. Ellos debían ser y serán un reino de sacerdotes. Dios escogió entonces a la tribu de Leví y les dio esa responsabilidad de servir, de cuidar el tabernáculo y más tarde en el templo. Pero ¿qué pasa? Destruyeron el primer templo, destruyeron el segundo templo y van a construir, ya están construyendo el tercer templo. Pero allí, hermano, dirá usted, ¿quién se va a sentar? En ese templo lo que va a ser es profanado. Se va a sentar el anticristo y van a poner ahí un sumo sacerdote y van a santificar y van a dedicar a un montón de gente ahí como ¿allí se va a cumplir esta palabra? No. En el milenio los israelitas ejercerán nuevamente el sacerdocio del Señor aquí en la tierra, pero no hay en ese templo nuevamente. ¿Entienden esto? Amén. Entonces vamos a la número 6, al aspecto número 6, de que regula el versículo ¿qué? 4. El versículo 4 que estamos estudiando. De ellos son entonces, dice, las promesas. ¿Qué promesas? El Antiguo Testamento contiene muchísimas promesas que fueron hechas al pueblo de Israel. Y voy a leer algunas nada más. Génesis 12, 1 al 3. El Señor había dicho a Abraham: oiga, este es el comienzo de todo. Vete de tu tierra y de tu parentela, esto es tierra de los caldeos, de Ur de los caldeos, y de la